Hacer nuestras investigaciones porque también la compra de un carro, igual que las de las propiedades, tienen muchos recovecos, muchas cosas que tenemos que saber para no meternos en un problema de que nos hagan un fraude. Y si no hacemos las cosas bien, nos vamos a complicar la vida. Y por eso el día de hoy les voy a compartir toda la información que encontré sobre los autos chocolate. Hola a todos, mi nombre es Marta, gracias por acompañarme el día de hoy. En el anterior video les sugerí que buscáramos los precios de los carros que estamos pensando en llevarnos a México, precisamente buscarlos en México y ver si realmente vale la pena llevárnoslos. Y pues como nosotros vimos que realmente los trámites son muy engorrosos, muy tardíos y a la vez costosos, fue que me puse a investigar cuánto costaría comprar nuestros carros en México. Hay uno de los carros que tenemos que no nos vamos a poder llevar porque no califica, es un mini, así es de que ese no califica, pero el otro sí, de modo que nos pusimos a investigar cuánto es que nos costaría y ya vimos que no conviene, pero hay que hacer nuestras investigaciones porque también la compra de un carro, igual que las de las propiedades, tienen muchos recovecos, muchas cosas que tenemos que saber para no meternos en un problema de que nos hagan un fraude. Y si no hacemos las cosas bien, nos vamos a complicar la vida. Y por eso el día de hoy les voy a compartir toda la información que encontré sobre los autos chocolate, o sea, los autos legalizados por decreto. Porque quizás algunos de ustedes, al igual que yo, no sabía sobre los autos chocolate ni de los decretos. Pero ya haciendo estas investigaciones me enteré de cómo funciona todo esto y lo que es. Pues les explico. En octubre 18 de 2021, el presidente de aquel tiempo, que era López Obrador, firmó un decreto para legalizar los automóviles que estaban circulando en México ilegalmente, o sea que no tenían placas, que estaban irregulares. Y pues él decidió que se tenían que regularizar para evitar que los utilizaran en hacer delitos y que de esta manera los carros ya estarían en un registro y ya se sabría quién son los dueños de esos automóviles. Y que el dinero que se cobrara por hacer esta legalización se iba a utilizar para arreglar las carreteras, para arreglar los baches, al menos esa era la idea. Y pues eso, a grandes rasgos, es el famoso decreto de los autos chocolate. Pero estos carros, para poderse legalizar, tienen que cumplir con todas las reglas que ya hemos mencionado anteriormente. Pero una de las reglas en particular sobre este decreto es de que el automóvil tenía que haber estado en México antes del 19 de octubre del 2021. O sea que ya los carros que llegaron después del 2021 ya no se iban a poder regularizar. Solamente eran los que estaban antes del decreto. Lo único es que para legalizar esos automóviles es bien barato, solamente 2,500 pesos, no dólares, pesos. Entonces esto lo hizo muy atractivo, pero como todo buen mexicano, pues muchos vieron la oportunidad de legalizar automóviles viniendo acá a la frontera, comprándolos en subastas o a particulares, internándolos en México y luego legalizarlos por el decreto. Pero eso ya es ilegal porque los automóviles entraron al país después del 2021. Otros tantos llevan automóviles de acá de Estados Unidos con un permiso temporal y también los están legalizando por medio del decreto. Hay algunos otros también que simple y sencillamente se deciden ir a México, entonces algunos parientes ahí en México les ayudan contactándose con ciertos, como le llamamos nosotros, coyotes o gente que tiene contactos en la Repube, que es la dependencia del gobierno que se encarga de regularizar estos automóviles chocolate que estamos hablando. Entonces resulta que esas personas están coludidos con los que hacen la regularización y por medio de dinerito, como ya hemos oído mucho y incluso hace poquito en uno de los comentarios dijo a una persona que así lo hacía, que simplemente con dinero todo se puede arreglar en México. Hay un dicho muy dichoso en México que se dice, con dinero baila el perro. Y es la realidad. De modo que las personas están aprovechando de esa manera de arreglar. Y todos ellos hacen el mismo procedimiento. Simplemente se contactan con alguien
que hace este tipo de regularizaciones chuecas y le arreglan documentos supuestamente legales a sus automóviles. Pero por supuesto, todas estas regularizaciones son ilegales. Y el problema es que el 24 de noviembre del año anterior, o sea, del 2024, la Dirección General de Aduanas envió un oficio a todas las aduanas del país. Y en ese oficio les están dando instrucciones a todos los agentes aduanales por las irregularidades de la legalización de estos vehículos. Y les están pidiendo que se pongan alertas para detectar esos vehículos y confiscarlos, o sea, quitárselos. Además de multarlos. Eso es el otro problema, porque según lo que dice el oficio, han detectado automóviles que vienen legalizados ya desde Estados Unidos. Y esas legalizaciones son fraudulentas. Yo solo me pregunto, bueno, si ya detectaron el problema, ya saben cómo lo están haciendo, ¿por qué no han encarcelado a esas personas que están haciendo ese fraude, a los que están coludidos con los de la oficina gubernamental que se dedica a legalizar estos vehículos? Porque hay dos, porque la corrupción empieza desde arriba y los de abajo somos los que la impulsamos, porque somos los que pedimos que se hagan corruptos los de arriba, ofreciéndoles dinerito. Así funciona. Y precisamente por eso me hago la pregunta, si el oficio lo enviaron desde el 24 de noviembre del año anterior, o sea, del 2024, ya estamos casi a finales del 2025 y siguen haciendo este tipo de irregularidades, de que siguen metiendo automóviles para regularizarlos en México. Ya sea que lo regularizan estando en México o ya sea que ya van regularizados desde Estados Unidos. ¿Por qué lo están permitiendo? No sé. Parece que lo hicieron adrede para después quitarle los automóviles. Realmente no sé. Pero lo único que sí sé es que le dieron vía libre a los aduaneros para estarle sacando dinero a las personas, porque los amenazan con quitarles el vehículo y si no, pues págame. Ya saben cómo funciona eso en México. Precisamente por eso es que tenemos que estar muy listos cuando nos vayamos para México o si ya estamos allá a la hora de comprar un automóvil. Ya sea carro, camioneta, lo que vayas a comprar, tienes que estar muy listo. Porque vamos a ver anuncios en las redes sociales donde están anunciados esos vehículos y los precios son más abajo de los precios del mercado. Y pues nos vamos a emocionar, no vamos a querer dejar pasar esa gran oportunidad. Pero si no hacemos nuestra tarea, no hacemos las investigaciones, podemos caer en un fraude y meternos en un grave problema. Porque lo que vamos a estar comprando exactamente es eso, problemas. Yo sé que muchos van a decir que esto no es cierto y todo ese tipo de cosas, pero les voy a mostrar a ustedes el memorándum, el oficio, para que vean ustedes que lo que estoy diciéndoles es verdad. De modo que vámonos a la computadora. Y este es el oficio. Aquí dice Aduanas, Dirección General de Operación Aduanera, Ciudad de México, 13 de noviembre de 2024. Y aquí abajo vamos a ver todas las referencias de los decretos. Aquí están cuando se inició y cuando se han estado haciendo las extensiones de todos del decreto. Aquí al último menciona que este decreto está vigente hasta el 30 de septiembre del 2026. Eso es lo que tenemos aquí. Y acá abajo dice, en ese sentido, y toda vez que se ha tenido conocimiento que en las aduanas se han detectado casos de vehículos que han sido regularizados al amparo de dichos decretos, de los cuales se advierte que aún cuando cuentan con engomado y placas de las entidades federativas que otorgan la regularización, estos fueron adquiridos en el extranjero con posterioridad al 19 de octubre del 2021, fecha que establece el artículo 2 de los citados decretos, por lo que se considera necesario establecer cuál es el alcance del contenido de estos decretos y el procedimiento a realizar en las siguientes acciones. Y abajo dice, mediante los oficios juzgados de tal, el 24 de julio del 2024 se solicitó al titular del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Total, aquí dice que emita su opinión respecto a la validación y a la procedencia de la regularización de los vehículos que cuentan con un permiso
de importación temporal vigente emitido. Y aquí llevamos a la segunda página, porque son 3 páginas. Aquí está mencionando que el artículo fue emitido el 19 de octubre del 2021 y que de conformidad, según el artículo 5, tienen que ver todo sobre esos decretos. Aquí más abajo, en atención a ello, el director general del Registro Público Vehicular de la Repube, doctor José Javier Ulises Miranda Nieto, indicó que no es procedente la regulación de los vehículos al amparo del decreto cuando estos cuentan con un permiso de importación temporal vigente o que este se haya emitido con posterioridad al 19 de octubre del 2021. Esto es lo más importante de todo. Aquí solamente te está diciendo que los carros que fueron metidos a México con un permiso temporal vigente no se pueden regularizar mientras el permiso esté todavía vigente. Y también te dice que los carros que fueron metidos a México después del 19 de octubre del 2021 tampoco pueden ser amparados por el decreto. Y aquí continúa diciendo, hay muchos términos que pues no vienen al caso, pero aquí a grandes rasgos dice, si la autoridad aduanera derivado del reconocimiento aduanero y la aplicación de la orden de verificación de mercancías en transporte detecta vehículos con registro ante Repube con placas expedidas por los estados señalados en el decreto por haberse regularizado en términos del mismo, pero el título de la propiedad o documento respectivo se advierte que la adquisición del vehículo fue con fecha posterior al 19 de octubre del 2021 en el extranjero, se deberá instaurar un procedimiento administrativo en materia aduanera de PAMA al no cumplir con los requisitos de los decretos y no acreditar su legal estancia en el país. De igual manera, se deberá realizar un PAMA a aquellas unidades, vehículos que fueron regularizados al amparo del decreto y que en el momento del reconocimiento aduanero y la aplicación de la orden de verificación de mercancías en el transporte se detecten que cuentan con un permiso de importación temporal vencido, el cual fue tramitado y expedido en términos de la página 427 de las Reglas Generales de Comercio Exterior con posterioridad al 19 de octubre del 2021. Y pues esta es la última página. Aquí es un resumen de lo que están dando la orden. Dice, en efecto de proceder a PAMA, o sea que de incautación del vehículo, cuando se detecten unidades vehiculares que se ubicaron en los siguientes puestos. Que se hayan regularizado vehículos al amparo del decreto de mérito. Sin embargo, en el artículo de la propiedad se advierte que la adquisición del mismo fue con fecha posterior al 19 de octubre del 2021. Vehículos que hayan ingresado legalmente al país después del 19 de octubre del 2021 mediante un permiso de importación temporal y posteriormente hayan sido regularizados al amparo del citado decreto y cuyo permiso temporal de importación se encuentre vencido. De modo que ustedes ya vieron que estos dos tipos de automóviles van a ser incautados. O sea, que los hayan regularizado fraudulentamente, tanto de una manera como de otra, de que hayan entrado al país con un permiso temporal y después se les haya vencido, al igual que los que importaron esos vehículos y que los metieron ya después del octubre 19 del 2021. O sea que hay que tener mucho cuidado al comprar estos dos clases de vehículos. Pues ya vieron. De modo que aunque la Repube haya dado la legalización de estos vehículos, esa legalización es fraudulenta porque falsificaron la fecha de entrada a México y andan atrás de esas personas que hicieron trampa para legalizar los vehículos desde acá, desde Estados Unidos. Y si nosotros les compramos esos vehículos, ellos se van a salir del problema, pero ahora los del problema vamos a ser nosotros. De modo que si nos arriesgamos a comprar un carro de esos, vamos a perder el carro y también dinero porque nos van a cobrar una multa que es más del precio del carro.
Con esto no les quiero decir que no compremos un carro legalizado en México. Lo que les quiero decir es de que simple y sencillamente tenemos que tener mucho cuidado y hacer nuestra tarea. De modo que lo primero que tenemos que hacer es de que si nos están vendiendo un carro que tiene un título del 22, 23, 24 o 25, simplemente es no comprarlo, no nos metamos en problemas. Simplemente recordemos de que si compramos un carro de esos, no lo pueden decomisar. Quizás muchos vayan a decir que no es cierto porque ellos tienen un carro y nunca les ha pasado eso. Pero no porque no les haya pasado, no quiere decir que no esté sucediendo. Simple y sencillamente, muchas personas tienen mejor suerte que otras, pero ¿para qué estar arriesgándonos? Ahora, si te ofrecen un carro que tenga un título del año 2019 o 2018, bueno, pues ahí simplemente hay que hacer su tarea. Lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente irnos a carfax.mex y ahí investigar si el carro realmente tiene un título de esas fechas. Porque hay que recordar que todo el tiempo hacen trampa. Nos pueden haber alterado ese título cambiándole la fecha y de ahí caemos de todas maneras en ese fraude. De modo que para no caer hay que meternos simplemente carfax.mex y ahí con el VIN number, o sea que con el número de serie de tu automóvil, ahí te va a dar toda la historia de ese automóvil y ahí ya vas a saber que lo que vas a comprar es legítimo y que no vas a tener problemas más adelante. Pero aún así, si vas a comprar un automóvil de estos, tienes que tomar en cuenta de que el precio de esos automóviles es barato precisamente porque fueron regularizados por decreto y que si tú lo quieres vender más adelante, también va a pasar lo mismo, lo vas a tener que vender más barato. Pero de ahí pues yo pienso que no hay mucho problema porque pues lo que estamos comprando para usarlo, no para hacer negocio. Pero sí, lo único que sí es muy recomendable es que a la hora que hagas el trato con esta persona le pidas una factura fiscal. Yo sé que la persona te va a decir, pero ¿por qué voy a darte una factura? Yo no soy un vendedor de autos, realmente soy un particular, yo no tengo por qué darte una factura. Quizás te diga, yo ya no declaro impuestos, pero realmente cualquier persona que esté registrada en el INE te puede dar una factura fiscal, porque tenemos que recordar que todos los mexicanos mayores de 18 años ya tenemos que estar registrados en el INE, de modo que si tú ya estás dado de alta en el INE, tienes acceso a meterte a las páginas del INE y de ahí mismo en el INE puedes hacer esa factura fiscal, imprimirla y dársela al comprador. O sea que sí se puede hacer esa factura, de modo que pidan esa factura. Lo otro es de que no pagues en efectivo, sino que le hagas una transferencia electrónica a la cuenta bancaria de la persona que te esté vendiendo ese automóvil. Esa es la única manera de poder tener pruebas de que tú compraste ese automóvil y que si surgen problemas más adelante, puedes hacer una denuncia de que te hicieron un fraude, pero tienes pruebas o puedes pelear un caso. Pero de otra manera, si no tienes ninguna prueba y tú vas a ser el que vas a estar metido en problemas. Y otra cosa, si llegamos a comprar un automóvil que fue internado en México con un permiso temporal, esos son los más fáciles de detectar porque ya hay un registro en la frontera. Ya incluso hay un dinero que se perdió porque no regresó el automóvil a la frontera y lo que hizo fue legalizarlo por medio de este decreto. De modo que ese automóvil tiene una legalización fraudulenta y andan tras de ellos. De modo que hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar un automóvil en México. Es precisamente por lo que estoy haciendo este video. Y como ya les dije antes, realmente la corrupción empieza arriba, pero los de abajo somos los que impulsamos esa corrupción. De modo que pues tratemos de hacer las cosas lo más legal que podamos y no nos metamos en problemas. Bueno, pues espero que toda esta información que les doy el día de hoy sea útil para todos nosotros los que nos estamos yendo para México para hacer una compra de un automóvil, pero que no nos metamos en un problema allá.
porque meternos en problemas creo que es lo que menos queremos. De modo que gracias por haberme acompañado y sigan acompañándome en los siguientes videos. Hasta la próxima. Bye.